La historia comienza con Juan Preciado, el hijo no reconocido de un famoso hombre, Pedro Páramo. Cuando su madre murió, le hizo prometer que iría a su pueblo a buscarlo para que le exija lo que es suyo, pero como no conocía el lugar, se termina perdiendo. Es entonces que conocemos a Bundio, el cual iba de camino al pueblo. Es por eso que lo guía hasta la entrada del mismo. Luego de caminar le pregunta por qué busca un pueblo olvidado. Juan Preciado contesta que busca a su padre, un tal Pedro Páramo. Cuando le pregunta si lo conoce, él dice que sí, porque también es su hijo. Cuando llegan a Comala, el pueblo estaba olvidado, y resulta que el padre al cual tanto estaba buscando ya había muerto hace muchos años. Aún así quiere visitar el pueblo donde su madre creció. Ahora conocemos a Doña Dubiges, una amiga muy querida de su madre. Ella es muy amable con él y le dice que lo estaba esperando, porque su madre le había avisado que iba a venir. Él está un poco sorprendido, porque su madre había muerto hace unos pocos días. Más tarde, Eduviges le cuenta que ella podría haber sido su madre, ya que la noche de bodas de su madre, ella le pidió que se acostara con Pedro Páramo, porque la luna estaba brava. Es decir, que todavía le estaba bajando su periodo, y ella no podía estar con ningún hombre. Luego cambia de tema y le dice que escucha al caballo de Miguel Páramo cabalgar. Él era el único hijo que Pedro Páramo había reconocido. Ahora tenemos la primera interacción con el pasado. Resulta que cuando murió Miguel Páramo, se había ido a despedir de Eduviges. Al parecer, en ese pueblo la cortina entre la vida y la muerte era muy delgada. Es por eso que las almas de algunos muertos podían comunicarse con los vivos. Durante su velorio, el padre no quería bendecirlo, porque resulta que era un mal hombre, y en plena ceremonia les dice a todos que él no irá al cielo. Esto debido a que él había asesinado a su hermano, y no contento con eso, había abusado de su sobrina. Pero ella no estaba muy segura, solo había escuchado su nombre mientras cometía el acto. Al día siguiente, María va con el padre para decirle que su hermana murió, y fue a pedirle que le otorgue el perdón de Dios para que pueda descansar en paz. Pero el padre le dice que eso tiene un precio. Al parecer el cura era de esos padrecitos corruptos, que vendía el perdón de Dios a cambio de unas monedas. Resulta que la muerta en cuestión era Eduviges, la mujer que estaba hablando con Juan Preciado, y ella había fallecido ya hace varios años, por lo que en realidad la que estaba hablando con él era un simple eco del pueblo. Luego ella desaparece y Juan intenta seguirla, pero en eso escucha unos extraños ruidos que vienen del segundo piso. Cuando intenta averiguar de qué se trata, resulta que no había nada. En eso llega Damiana, una de las mejores amigas de su madre, la cual lo conoce prácticamente desde que nació, y como su madre le había hablado mucho de ella, decide seguirla. Resulta que hace muchos años, ahí mataron a Toribio, el rival comercial de Pedro Páramo. El crimen fue tan violento que tuvieron que dejar el cuerpo varios días ahí. Resulta que habían cometido este horrible crimen porque Pedro Páramo estaba ahogado en deudas y no tenía prácticamente ganancias, así que se apropió del negocio de Toribio. Y también fue así como se casó con la madre de Juan Preciado, la única heredera de la familia Preciado, a la cual le debía una fuerte suma de dinero. Y como él era bien parecido, ella aceptó casarse con él con bienes mancomunados. La boda se llevó a cabo en tan solo 3 días, porque Pedro Páramo tenía mucha prisa. Es así como sus tierras y también la deuda pasó a manos de Pedro Páramo, es decir, que se debía a sí mismo. Es así como logró amasar su gran fortuna, pese a que su madre y su padre lo habían dejado prácticamente en la quiebra. De regreso con Juan, él sigue a Damiana por el pueblo. Ella le dice que el pueblo está lleno de ecos, aunque una vez estuvo repleto de gente. Es así como llegan a la casa de los Páramos, el lugar donde creció el hombre que condenó al pueblo. Luego le dice que esos ecos son las voces de las almas que su padre mandó a matar, o que de alguna u otra forma están relacionados con él. Es entonces que Juan Preciado sospecha de ella, y le pregunta si ella está viva o si es un alma en pena. Damiana no responde, y simplemente desaparece. Luego aparecen 2 muchachas, pero al entrar a una casa también se esfuman. Después también aparecen más almas a las que Pedro Páramo mandó a matar. De repente una de ellas lo ve directamente. Juan se asusta y sale corriendo,
hasta que llega con una pareja que quiere ayudarlo. Él piensa que también son almas en pena, pero ellos parecen ser personas normales y amables. Cuando lo invitan a dormir, Juan no deja de retorcerse, y la mujer dice que tal vez sea una persona que debe muchas muertes. Por la mañana la mujer le ofrece agua, y Juan le pide que le diga cómo salir de ahí. Cuando busca al hombre que estaba con ella, se entera de que se había ido. Luego ella le dice que su cuerpo está marcado por el pecado, y por dentro está peor. Él no entiende de lo que le está hablando, así que se vuelve a dormir. Al llegar la noche, ella le dice que el hombre que la acompañaba estaba esperando a que alguien más venga a reemplazarlo, y ese alguien fue Juan Preciado. Luego lo invita a su cama, y de repente ella se transforma en lodo. Él sale corriendo y mientras huía, escucha los ecos del pueblo, de los cuales le había hablado Damiana. Todos ellos odiaban a Pedro Páramo. Cuando llega al centro del pueblo, ve una multitud de almas que de alguna u otra forma habían muerto a causa de su padre. Es entonces que Juan pierde la vida, pero Dorotea, la mendiga del pueblo, le dice que él murió cuando decidió ir al pueblo. Ahora volvemos unos años en el tiempo y vemos que las tierras de Pedro Páramo eran fértiles y abundantes. También conocemos a su hijo Miguel y a la mendiga Dorotea cuando estaban vivos. Al parecer, el que sí era un mal hombre era Miguel, y no tanto Pedro Páramo. Pero como era su único hijo, solapaba todos sus actos, incluso cuando asesinaba personas, como lo hizo con el hermano del cura. Ahora conocemos más a profundidad a Dorotea. Ella estaba mal de la cabeza, y debido a eso nunca pudo llevar una vida digna. Además, como el padre le dijo que debido a sus pecados nunca iría al cielo, ella comenzó a portarse incluso peor. Luego vemos que Pedro Páramo tenía una debilidad, Susana San Juan, su gran amor de la infancia, que se había ido hace muchos años y desde entonces nunca más supo de ella, y ahora que tiene todo el dinero del mundo quiere encontrarla. Pero cuando todo parecía marchar bien, su hijo Miguel muere. Lo había matado su propio caballo. Pedro pensaba que estaba comenzando a pagar su karma, pero como buen macho dice que más vale empezar temprano que tarde. Luego llega el cura con un niño que supuestamente era suyo. Su madre había muerto dándolo a luz, así que le entrega al niño para que se haga cargo de él. Luego vemos cómo más de la mitad de las mujeres del pueblo se habían acostado con Pedro Páramo. Incluso había madres que le prestaban a sus hijos para que se acuesten con él, a cambio de unas cuantas monedas. Luego llega Dorotea a confesarse con el cura de que ella era la que le conseguía a las muchachas para que Pedro Páramo se divirtiera. El padre le dice que ella no tiene perdón de Dios, ya que su sobrina había sido víctima de él, y le dice que nunca irá al cielo. Ahora conocemos a Susana San Juan, el primer amor de Pedro Páramo. Cuando su madre murió, tuvo que irse del pueblo. Después de eso, nunca más se volvieron a ver, y en todo este tiempo no la había podido superar. Ella era su más grande obsesión, e hizo una gran fortuna para un día poder recuperarla. Uno de esos días le informan que llegó Bartolomé San Juan, el padre de Susana, junto a la que parecía ser su mujer, o eso es lo que decía la gente, por la forma en que la trataba, pero en realidad era su hija Susana. Ella y su padre tenían una extraña relación, no como padre e hija, sino como algo más, algo muy turbio, típico del norte, pero muy del norte. ¡Puro Nuevo León! Ellos habían llegado al pueblo porque sus minas ya no producían tanto como antes y estaban con problemas financieros. Es por eso que Pedro Páramo se ofrece a ayudarlos, a cambio de quedarse con su hija Susana. Días después tenía pensado mandar a Bartolomé a trabajar sus minas, para que sea más fácil deshacerse de él y que Susana se quede sola. Cuando ella llega a su casa no lo reconoce, o simplemente no quiere reconocerlo. Él todavía estaba enamorado de ella, pero ella no parecía sentir lo mismo que él. Por la noche es visitada por un extraño ente, y por la mañana Damiana lo escucha susurrar. Pero como ella estaba mal de la cabeza, no quería seguirle la corriente. Es entonces que nos enteramos que el eco que se escuchó era de su padre, que recientemente había muerto por órdenes de Pedro Páramo. Ahora vemos por qué Susana era así. De niña, su padre la había llevado a las minas para que pueda buscar oro, pero cuando bajó no encontró más que muerte.
Desde entonces ella ya no fue la misma. Por la noche el padre va a reconfortarla, pero ella no estaba interesada en la salvación o algo por el estilo. Tiempo después vuelven los problemas. Llegan los revolucionarios y quieren sus tierras, y cuando su mano derecha iba a contarles, ellos le disparan cobardemente. Es por eso que los invita a comer y les dice que no hay necesidad de violencia. Él apoyará su causa y les dará 100,000 pesos y además 300 hombres para que puedan seguir su camino de revolución. Pero todo era un plan para pagar menos y que sus hombres los mantengan alejados de sus tierras. Por la noche Susana tenía otro ataque, pero esta vez de placer, porque Florencio, su primer y gran amor, la había visitado. Al ver sus expresiones, Pedro Páramo se siente incómodo, porque sabe que podrá tener su cuerpo, pero nunca tendrá su corazón. Es por eso que va con Margarita, la muchacha que vimos con Juan Preciado, la que decía que su cuerpo estaba manchado por el pecado. Así pasaron los días, y Pedro Páramo se preguntaba cuándo acabará todo eso, porque un recuerdo no puede durar tanto. Damiana le dice que tal vez no se trate de un recuerdo, y que Florencio realmente la visita. Después vuelve a recordar la vez que estuvo en la mina, y nuevamente se pone mal, pero esta vez también su cuerpo estaba enfermo, y no solo su mente. El padre va a visitarla para que se confiese, y para que pueda otorgar el perdón, pero ella no estaba muy interesada. Le dice que se está muriendo, y que sus últimos momentos los quiere pasar en paz. El padre no se quería rendir, pero ella no hacía más que pensar en Florencio. Y de repente recuerda a su padre, y las cosas turbias que le hacía. Y después deja este mundo. Al día siguiente, Pedro Páramo organiza una ceremonia para ella, y todo el pueblo estaba invitado. Es más, por el sonar de las campanas llegó gente de otros lugares, y pronto el funeral se convirtió en una gran fiesta. Este fue el inicio del fin del pueblo de Comala, porque Pedro Páramo veía esto como una ofensa a la memoria de Susana. Es como si se alegraran por su muerte y por el dolor que está sintiendo él, y para vengarse decide dejar sin comida al pueblo. Así pasaron los días, los meses y los años, y Pedro Páramo seguía sentado en su silla, mirando el camino por el que llegó y se fue Susana. Un día llegaron los 300 hombres que se habían ido a la revolución, y ahora que ellos eran el gobierno los habían traicionado. Y no solo eso, los consideraban rebeldes. Es por eso que se unen al bando contrario, porque al final lo único que les gustaba era luchar. Tiempo después el pueblo había muerto, ya no había nadie que trabaje la tierra ni que traiga el sustento. Es por eso que Dorotea también perdió la esperanza de seguir viviendo, porque ella vivía de la caridad de los demás, y al no haber personas no había caridad. Así fue como murió, en el mismo lugar en el que murió Juan Preciado. Después de que todos se hayan ido, solo queda Bundio y su mujer que había muerto. Él estaba enojado porque gracias a Pedro Páramo todos se fueron del pueblo y ya no tenía sustento. Es por eso que decide hablar con él. Cuando llega le pide unas monedas para enterrar a su mujer, pero como estaba borracho no articulaba bien. En eso Damiana le pide que se aleje, pero él estaba sordo y no entiende sus súplicas. Es así que en su rabia acaba con la vida de Damiana y luego con la de Pedro Páramo. Con su último aliento recuerda los pocos momentos cuando fue feliz. Pese a tener mucho dinero, Pedro Páramo nunca fue realmente feliz. Después, Damiana los reconforta. Ambos estaban muertos y solo quedaban sus voces atrapadas en el pueblo. Y es así como termina esta historia. En mi opinión fue demasiado cine. Hay algunas partes que no terminé de entender, y es por eso que los invito a ustedes a que me expliquen y a que me corrijan si en algún momento me equivoqué. Esta película juega mucho con la vida y la muerte, y con esa cortina que separa a los vivos de las voces del pueblo. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Los invito a dejarme un rico like y suscribirse al canal.